estamos cansados de decirlo, y que la fiscal general no ejecute absolutamente nada, es porque ella es cómplice también de este desgobierno. Dice, Yamatei no puede destituir a los del MICIBE, dice. Mario Aguilar, director de Covial, y Freddy Chojolán Duarte, director de Caminos, son peones de Sur y Ríos, y perdería el apoyo en el Congreso ¿de la qué? Bueno, de la República de Valor, dice, porque esos son sin valor, ¿verdad? El partido Valor sin valor. Dice, y al ministro José Lemus porque lleva maletas a la presidencia. O sea, el ministro José Lemus, ahí ven ustedes a las personas. Este Lemus de repente es algo de Jorge Lemus, el Buki. Sin ofensas, por favor. Hay que tomarle la sonrisa al Buki cuando la reacción, son importantes estas reacciones en cámara, son importantes porque es parte de lo que la gente quisiera ver, ¿verdad? La reacción de Jorge cuando digo que es pariente, pero qué triste, Jorge. Sí, realmente vergonzoso, Otto. Bueno, todo el mundo tiene derecho a ser inocente hasta que sea hallado culpable, pero esto huele tan mal, ¿verdad, Otto? Que ¿cómo va a ser esto? Yo desde Chojolán tampoco veo, él se justifica con una enfermedad, ¿verdad? Y que durante el tiempo que estuvo enfermo le falsificaron la firma, pero ya es obvio que si ocurrió algo de este tipo es para robar, pues, ¿verdad? ¿Qué dicen aquí de José? Sí, dice, saludos pueblos anónimos, dice José Edmundo Lemus y Fuente, el rostro de la corrupción e impunidad en Ministerio de Comunicaciones. José Edmundo Lemus y Fuente es originario del municipio de Chicamanquiche, hijo del exalcalde señalado de corrupción en la dicha comuna. Lemus, su candidatura era a la diputación, por ser amigo mejor de Alejandro Yamatei, fue nombrado como ministro de Comunicaciones. José Edmundo Lemus y Fuentes es el responsable de despojar los 135 millones en Dirección General de Caminos. Lemus y Fuentes es el mayor responsable de la corrupción e impunidad en Ministerio de Comunicaciones. Ahí está, vean ustedes en esta fotografía, la quiero mostrar porque ahí está Alejandro Yamatei, está el que está al centro es el ministro de Lemus, ¿verdad? José Edmundo Lemus, y el presidente y el expresidente Jimmy Morales es el que está a la derecha en su pantalla. Entonces ahí ven ustedes en un acto, no sé si de transición o de qué, pero vean ustedes, o de transformación, ¿verdad? No sé si es transición o transformación o asociación, pero así algo está pasando ahí, o sea, ¿verdad? Sí, pues yo no sé, Jorge, fíjate que no sé si esto es, ahí está Yamatei, Lemus y Jimmy Morales. Alejandro Yamatei, Lemus y Jimmy Morales. Entonces, realmente yo no sé si es transición, transformación o qué sea. Eso también cada quien tiene derecho a que se demuestre lo contrario, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, otro que considero muy importante y pertinente en este momento, ayer recibí una Yamatei solicita a la Comisión Presidencial contra la Corrupción establecer un diálogo, dice. Miren lo que... Ahora, Alejandro Yamatei está peor que aquel candidato Joe Biden. Ya no sabe lo que dice. Tú sabes que en un foro dijo que estaba compitiendo con George. O sea, con George en vez de Donald, con George, y la señora le decía que no, era Donald. Entonces dice, el presidente Yamatei informó por medio de su cuenta de Twitter que ordenó a la Comisión contra la Corrupción que mañana se presente con el director y Chojolán para explique responsabilidades y un diálogo. Así es de que por la, digamos, desaparición de 135 millones y la reasignación y la resignación del pueblo de Guatemala. No sé si es reasignación o la resignación. No leo bien, yo ya no sé, pero no sé, resignación o reasignación. Pero usted resígnese, porque el dinero, como digo por ahí alguien, que se perdió. O sea, resignémonos mejor, o sea, no es que se reasigne, sino resignémonos a que este es un gran corrupto y que ya no hay cambio aquí. Ahí está Lemus, ahí está Yamatei, ahí está Chojolán y Chacolay y toda toda la banda de, ¿verdad? Pero quiero insistir en el tema Otto, porque ayer ya en la nochecita me llamó Edgar, una persona perteneciente al sindicato de Caminos, a pedir que un espacio aquí en Beacanal. Con mucho gusto. Ellos creo que tanto el tema... Ellos no quieren la ley 54 vienen sobre la ley esta. Que pretenden privatizar. Entonces ya aquí te lo pedí en público. Mira, creo que sí, todos los compañeros, los trabajadores de Caminos, por supuesto que son bienvenidos acá.
Sabemos que ellos están advirtiendo a la población de las intenciones. Ellos ya se han enterado de la privatización que está en camino, no solamente de la carretera de Escuintla hacia Puerto San José, sino también de los diferentes pasos rápidos como el de Chimaltenango, estos libramientos, como les llaman, ¿verdad? Entonces, y otros más que también van a ser dados en concesión. En la costa sur, me imagino, hay 2 o 3 que también estarán por dar en concesión para que... Y de repente hasta algo saben de este otro tema. Claro, también saben. Mira, ya sabes que sí los atender. Sí, claro. fíjate Jorge, que no está de más recordar que Comunicaciones ha sido pues un ministerio, el mismo Alejandro Sinibaldi denunció a las constructoras y miren, queremos dejar claro que los 122 millones de quetzales, esto realmente hay que aplaudir al Ministerio Público, hay que aplaudir al centro de gobierno también al centro de gobierno, hay que aplaudir a la gente escuchen bien lo que estoy diciendo, hay que aplaudir a la Comisión Presidencial contra la Corrupción, hay que aplaudirles porque se burlan del pueblo. Y se burlan bien, y al día de hoy, ya casi a 25 días de que se encontraron 122 millones, no sabemos nada de eso. No nos han dicho si encontraron ya billetes de este año, no sabemos si los están cambiando, no sabemos si entonces eso quedó en el impasse de... Yo sé que es dinero de este gobierno, yo estoy seguro que es dinero de este gobierno, y que puede haber dinero del gobierno pasado también. Sí, no lo dudo, pero ese dinero estaba ahí porque ¿qué transacción pretendían hacer? Ese dinero no era esa casa no era una casa de caleta. Ese dinero estaba de simplemente ahí alguien iba a recoger. De paso, decís vos. Era como un punto de donde iba a haber una transacción, y no de drogas. No era de drogas tampoco. Era una transacción política la que se estaba dando ahí. Y ese dinero estuvo horas, no semanas, estuvo horas, tal vez 2 o 3 días. Porque nadie va a dejar esa cantidad de dinero por meses, por un año, por ejemplo, si fuera el gobierno pasado, en esas condiciones. Por supuesto que es mucho dinero el que han robado. Y esa es una de tantas cantidades. O sea, recuérdense que solo en este gobierno se endeudó el gobierno en 35 millardos. No es el presupuesto, es un endeudamiento más. O sea, un dinero extra, del cual se ha ejecutado de manera oscura, opaca, de manera ilegal, de manera clandestina. Se ha ejecutado de manera clandestina. Entonces, por favor, pueblo de Guatemala, y vean ustedes, fíjense que debemos de ser conscientes y realmente actuar rápido. Porque allá en Huehuetenango, por ejemplo, Tigo compró la empresa de cable de Huehuetenango y perdemos la señal en una buena parte de Huehuetenango. ¿Y qué va a hacer la población que nos está viendo? Que aún cuando Tigo compre algún otro departamento y se quedan callados, me dicen a mí, estamos como la chingada, estamos como la gran P, me dicen, así me llaman, pero ¿qué hacemos? Pues ellos pagan. O sea, la población tiene que hacer valer sus derechos. Claro. O sea, tienen que hacer valer sus derechos. Pero duele, a nosotros nos duele más aún que la población no pueda defender sus derechos en un tema tan pequeño como lo puede ser la señal de un cable, la señal de un canal. O sea, ¿verdad, Jorge? Pero regresemos a los 135 millones. ¿Quién es el responsable? Comisión Presidencial contra la Corrupción. ¿Qué te parece esa Comisión Presidencial contra la Corrupción? Callados. Ahora salen hablando que ya tenían una investigación y que tenían... ¿Sabes cuántas plazas fantasmas hay en el Ministerio de Cultura? 900 plazas. Sí, eso llora sangre, ¿verdad? Eso es una... Y en comunicaciones. Claro, sí. En todos lados, me imagino yo. Sí. Entonces, ¿quién nombró a esas personas en esos puestos? ¿Quién los nombra?
quién nombra a sus ministros? Obviamente el presidente, digamos. ¿Y quién es el responsable? Pues, ahora, ¿quién está atrás de todo esto, Jorge? Es Luis Miguel Martínez. esa es su función precisamente, ¿verdad? Controlar los negocios. Claro, verificar que las coimas y que las mordidas lleguen a su destino y que no se los roben entre ellos mismos. Exactamente. Como ocurrió con aquel canciller, ¿verdad? Que es famoso, que le dieron una cantidad fuerte de dinero para campaña y que únicamente pasó Brolo, por Brolo o Bruni. A Bruni, creo. Bruni, sí, uno de esos dos, para yo los confundo a los dos. Embolsó descaradamente De este gobierno. de este gobierno, esto de Pero lo que mira, estamos hablando. Alguien, bueno, sí, hay cosas tan, hay cosas, sí, Giorgio Bruni, hay cosas pues, no sé, tan criminales en este país como aquel otro que también recibió el dinero y lo mataron, ¿verdad? Aquel del gobierno de hace 3 gobiernos, el de la UNE, aquel Solórzano, que habría recibido dinero y al final lo mata. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque el exministro de Comunicaciones que financió al gobierno siguiente de Alejandro Yamatei para la campaña política, ¿cómo se llama? Benito Ruiz. Benito Ruiz dio mucho dinero, la vida de Benito Ruiz, ante el historial delictivo y criminal de Alejandro Yamatei. Los dos son delincuentes, pero la vida de Benito Ruiz peligra más que la vida de Byron Lima, que la de Manolo Castillo, que la de los hermanos Benítez, que la de Víctor Rivera. Está en el filo de la navaja ahorita. Benito Ruiz está en el filo de la navaja. Claro. Benito Ruiz está sumamente corriendo un peligro bárbaro. O sea, él en cualquier momento puede ser eliminado por las fuerzas del Estado de Guatemala, entiéndase, el Poder Ejecutivo, Alejandro Yamatei. Fíjate que en su oportunidad aconsejé a Neftalí Aldana que se acogiese a la figura de colaborador eficaz ante el peligro que significaba que lo querían volver a regresar a su magistratura. Y Neftalí Aldana es el que quedó con derrame, ¿no? Ese cayó con derrame. Pero a él lo mataron, o sea, pues lo quisieron matar, pues, y le dio derrame, en el sentido que no le dio infarto, sino le provocó un derrame. Pero aún así la otra señora lo quería regresar y volver a contar con su firma y que callara, y una presión inmensa. Ahorita Benito está en similares circunstancias, debería de acudir a la embajada más cercana, ahí ya sea de Canadá o los Estados Unidos, y acogerse de inmediato a una protección, porque su vida corre peligro. Mucho peligro. ¿Verdad? Son cosas... Hoy los amigos que le avisen, los amigos que le ven o que le hablen, que le avisen que con Alejandro Yamatei no se juega. Se lo vuelan. Ya viste quiénes han volado, ¿no? Eso, ¿verdad? Claro, ¿no? Si Yamatei ya sabemos que ya para qué repetimos. Y hoy precisamente antes de que vinieras hice referencia a la manera despectiva que él se dirige y dice los amigos de la parranda. Pero viniendo esto de una persona que todos ya sabemos en Guatemala que si alguien es amigo de la parranda es él precisamente, que cuando en el momento de su campaña anterior, según denunció doña Karina de Rothman hace muchos meses, cuando nos puso nos dio la advertencia de qué clase de persona era realmente esta, describió una escena literalmente orgiástica, una escena de Sodoma y Gomorra a la cual se enfrentó una colaboradora de ellos mismos al entrar a una suite de un hotel y encontrar aquellos preservativos tirados, botellas de whisky, colmillos de coca, Dios guarde, y que se remató cuando él salió, no sé cómo, en tacones y bastones, a la misma vez todo pintado. Bueno, entonces, amigos de la parranda, dice, el amigón de la parranda. Ahora, me gustaría hablar también, Jorge, tenemos que tener cuidado los guatemaltecos. 10.000 millones quiere el Ministerio de Comunicaciones. No hay un control sobre las obras, no hay control.
no hay prioridad en las obras, hay comunidades que necesitan accesos, hay carreteras que requieren ser reparadas, y hemos visto, alguien sacó una fotografía hace unos días de una carretera que estaba nítida, pero ahí venían echando asfalto por encima. Entonces, a veces es la pura chingadera de hacer pisto y no provocar un desarrollo en las comunidades. Tirando asfalto sobre un buen asfalto, eso no tiene entendimiento, eso no es más que un acto de corrupción, y pasar sobre eso y cobrar como que hubiera sido carretera nueva, eso es un delito, esa es una estafa, y además pues es muchas veces dinero, la forma de extraer dinero fácil del Estado de Guatemala a través de obras, digamos, mal desarrolladas, o a través de estafas, porque ya un 90% de la obra está, y el 10 o el 15% es la aplicación del asfalto, y ellos a veces cobran por obra completa, como reciclado del asfalto, o como retirado de asfalto. Primero, y luego sí, vuelta a poner, claro, y preparado de suelo, en fin, agregados, porque lleva también una base, una carpeta asfáltica, en fin, sabemos que es corrupción, y el gobierno de Guatemala y los diputados están todos alineados a este festín, a esta orgía de robos, a esta cadena de robos interminable. Ya basta, pueblo de Guatemala. Haber aceptado el fraude electoral está costando mucho dinero y va a seguir costando mucho dinero. Pero ¿saben qué? La economía del país no va a soportar, y van a entrar en crisis muchas pequeñas empresas y medianas, y mucho desempleo, y va a haber mucha violencia. Y la verdad, a veces digo, puede ser el plan del Estado profundo, del Estado demócrata, ¿verdad? Porque al final, ahora Chile está en una revuelta, Bolivia otra vez, y entonces ese Estado profundo de Estados Unidos, esos demócratas que está comprobado que recibieron dinero de China, dicen, hay un diálogo de mil millones de dólares que China estaría financiando a Biden y a otros políticos, y probablemente para generar, a través de George Soros también, que está atrás de toda esta descomposición social y política que hay en Latinoamérica, porque le quieren entrar los chinos a toda lo que es la industria y lo que es estas economías. Empresas chinas y el gobierno chino estarán buscando invertir, pero no, llamémosle no invertir, sino despojarnos de las empresas que son rentables en estos países. No cabe la menor duda que la destrucción es tal que ya ven ustedes que el Departamento de Estado ayer, que sería el Estado profundo, ¿verdad? Aparentemente pues le dio a Tel Maldana y a otro personaje, le dio un reconocimiento, ¿verdad? Entonces, pero hay algo importante también. Yo quisiera enseñarles, digamos, que Estados Unidos dice coloca en la lista negra a estos dos personajes, a Delia Back y a Felipe Alejos. Yo te digo algo, Jorge, los dos están involucrados en actos de corrupción, y aunque lo quieran negar, pues vos hiciste una investigación de los 800 metros de asfalto, casi. Sí, es una inversión de 1 kilómetro, y no es una gran cosa, pero es un acto de corrupción. Y de muchos actos de corrupción de Delia Vaca anterior, y de la campaña política. Igual a Felipe se le acusa de formar parte de un grupo que cobraba comisión por aquel crédito fiscal de la SAT, y entonces él como que tenía el contacto para que se pagara de manera inmediata. Para la devolución fiscal. Para la devolución del crédito fiscal. Por eso se le acusa a este señor Felipe Alejos, y probablemente otros actos más de corrupción. Pero fíjate, Jorge, que Estados Unidos le pone en lista negra a Felipe y a Delia Back por actos de corrupción. Yo quisiera ver realmente, en Guatemala hay capos más grandes,
Y hay gente que genera corrupción a niveles muy grandes y demasiado grandes. O sea, estos son unos angelitos. Por supuesto que tienen delitos, pero estos son unos angelitos a la par de las verdaderas estructuras del crimen en Guatemala. Y entonces a mí me gustaría ver que ese Departamento de Estado evidenciara a esas estructuras, porque de lo contrario lo que están buscando siempre es que nos autodestruyamos como país. Y luego alguien va a salir beneficiado. Puede ser el mismo George Soros, puede ser. Habría que ver si el Departamento de Estado no está, digamos, controlado, cooptado, porque ahora que Donald Trump ha descubierto tantas cosas en Estados Unidos, también tenemos que entender que allá también tienen ese tipo de problema, la corrupción, los actos de corrupción de Joe Biden, o sea, el hijo Hunter Biden en Ucrania, donde también recibía cientos de millones de dólares a cambio de ser de la junta directiva sin saber nada, pero solo con utilizar la plataforma de poder de Estados Unidos. Ya él estaba siendo beneficiado por las influencias que tenía con el papá. Claro, pero fíjate, Otto, que desgraciadamente la embajada americana, eso es lo que más confunde, lo ambiguo que son y el cómo manejan su información. En el caso de Delia Back, yo desde hace tiempo, Otto, llegué a sospechar de que ella puede ser mucho más fuerte de lo que aparenta, ¿entendés? Porque ya te comento que llegué a la Fiscalía contra la Corrupción directamente con Estuardo Campo. Estuardo Campo, ya saben ustedes, es aquel joven fiscal que roba cámaras siempre y que tiene una gran, tanto con la fiscal anterior como con la actual, le han dado un gran apoyo, lo nombraron a un puesto en el Ministerio Público, luego lo tuvieron que quitar porque no llenaba los requisitos previos a él, pero cuando le llegué con esta persona que le llevaba información en contra de Delia Back, la persona iba acompañada de un rimero así de prueba documental que no dejaba duda sobre la mala actividad, y cualquier otro fiscal hubiese aprovechado inmediatamente, porque cuando existe prueba documental ahí hay posibilidad de alcanzar condenas. Pero muy por el contrario, el testigo fue bateado, por no decir otra cosa, y se lo pasaron de taquito para un lado y luego de gambeta y gol por otro lado, y nada le pasó a Delia Back. Entonces esto casi lo equiparo a otros casos que en el Ministerio Público que han escondido, en que se ha involucrado a gente, a los más altos dirigentes del Ministerio Público en estructuras criminales, estructuras de robo de propiedades, de usurpaciones, de cosas realmente de millones. Entonces sí te digo, Otto, esta mujer de repente tiene actividades muy fuertes en otras actividades que le ha hasta ahora que los gringos decidieron, pero sí hay otras figuras que son de mucho más relevancia, como bien dice Otto, y que Estados Unidos curiosamente calla y encubre, aún con la misma persona que tú decís que le dieron un reconocimiento, es decir, a la ex fiscal general de la Nación. No cabe en mí cuál es la postura de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta persona ya ha sido ligada a proceso por un juez de instrucción como es José Eduardo Copulún, juez 11º de primera instancia penal en Guatemala, que es una persona digna de toda credibilidad, de todo respeto. Ya varias personas han sido ligadas a proceso en ese caso. Es obviamente, hay una fundamentación jurídica tras de la misma, y los gringos se la pasan por el sobaco, les pela absolutamente, ¿no? Pues mira, y al contrario, sí, le están dando reconocimientos a una persona que es buscada aquí en el país. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el chiste? O se supone que debemos de hacer caso a las cortes y respetar sus resoluciones. En este caso a ellos les pela, y no sé por qué.
Ya viste que el mismo Pompeo es el que hace la sindicación en contra de... Claro, fíjate que sí, yo diría, precisamente como vos decís, al 100%, sí, ¿no? lo que está pasando, fíjate Jorge y amigos, que la migración pues es un flagelo que nos afecta a todos, como hemos dicho, acá se quedan los hogares desintegrados, pues por supuesto que nos genera un beneficio con las remesas, pero ya lo han tomado los gobiernos, lo han tomado como el negocio del año, entonces no hacemos nada, nos reproducimos y van los migrantes para allá, no hace, como país no nos organizamos, no detenemos la corrupción, y dos personajes no van a hacer el cambio. Dos señalados y que hayan perdido sus visas no van a hacer el cambio. Así es de que el secretario de Estados Unidos, no sé si es muy republicano, no sé si es muy Trump, no sé si al final fue el Departamento de Estado el que saca esto, pero en Guatemala hay responsables de la migración. Estos responsables de la migración son responsables de muertes de personas, de la violencia que provoca muerte de jóvenes en el país porque se quedan sin padres o madres, o ambos, porque ambos migran. Entonces hay responsables de la migración. Ahora vemos que Estados Unidos está viendo cómo con Honduras y Guatemala viene otro grupo de migrantes, ya se anuncia que estarán en los próximos días pasando por el territorio guatemalteco. Y así vemos que Honduras es igual que Guatemala, Guatemala igual que El Salvador, o El Salvador igual que... Aunque El Salvador ha ido dando otro tipo de muestras, es otra gente. Son personas más digamos, conscientes, son ciudadanos más conscientes. Pero esta migración en los Estados Unidos ya está generando problemas también. Allá también tienen problemas de empleo. Y ellos solucionan muchos problemas de empleo con dar dinero. Entonces dar dinero, entonces más meseras, más meseros, más cocineros, más lavadores de platos, más esto, pero más consumo, pero a base de gasto, de despilfarro. Entonces, aunque vamos a veces a cubrir el trabajo agrícola y el trabajo a veces de limpieza también, o jardinización, o jardinería, lo que sea, pero y albañilería también vamos a cumplir eso porque lo vamos a hacer allá bien, pero se ha convertido en un problema. Yo sé que esto va a llegar al punto que cuando en su momento el gobierno de Estados Unidos diga se detienen las remesas hacia tales países, esto va a ser una bomba de tiempo en Guatemala. Ya van a ver ustedes que va a llegar ese día. Ojalá gane Donald Trump y se logre establecer tal vez una zona de desarrollo y de empleo, y también los gobiernos y los alcaldes y las iglesias de estos países que irresponsablemente no han hecho nada para que exista planificación familiar. Debemos de ser conscientes en concebir hijos en este país donde ya hay una sobrepoblación, donde no hemos preparado la nación para la manufactura, donde la educación no es lo que importa. No hay mano de obra calificada en Guatemala para la manufactura electrónica, no hay para la metalúrgica, no hay para la industria, digamos, automotriz menos. Entonces no hay, es mínima, no hay. Y entonces no pretendamos que vamos a hacer un Taiwán o una China, o que vamos a hacer una zona franca y aquí se van a ir a establecer ensambladoras. No lo pretendamos porque no calificamos, porque hay desnutrición infantil, desnutrición crónica, aguda. Y todo eso lacera y lastima al ciudadano del futuro. Nosotros mismos, con darle la espalda a esa niñez, sin una buena educación y sin una buena salud, y los estamos condenando a una pobreza del futuro. Mira, es increíble, pero mientras Alejandro Yamatei, Centro de Gobierno, Centro Presidencial contra la Corrupción, COPRECOVID, para la Comisión Presidencial del COVID, mientras todos ellos están dando grandes banquetes
cobrando grandes dineros, salarios y robando aún, mientras todos ellos están preocupados en los negocios, están preocupados en las estafas, están preocupados en engañarnos, en mantenerse en el poder a base de mentiras, de campañas publicitarias en esos medios de comunicación del crimen organizado. Mientras ellos están en todo ese su rollo, digamos, en sus estrategias de seguir estafándonos y engañándonos, abandonan la agenda de país, la agenda social. No hay planificación para el país, no existe, y cuando el pendejo ese habla babosadas, solo es porque se le vienen a la mente y dice un montón de cuestiones. Estaba escuchando yo que ahora iba a sacar otro plan de no sé qué. No quiere, estos no están en nada, y toda la gente que nombró en el gabinete, todos están comprometidos con la corrupción. Todos están enfocados y obsesionados por competir en corrupción. Aquí no es por meritocracia, aquí es por capacidad de corromper o ser corruptos, o por engañar, por alterar, por estafar al Estado. O sea, aquí la mayoría de funcionarios, directores generales y donde hay presupuesto, están porque quieren aprovecharse del puesto público, no quieren servir, quieren aprovecharse, sacarle raja a ese puesto. Hace muchos años llegó conmigo un amigo, probablemente ya no viva, ya no volví a saber de él, y me dijo, Otto, me dijo, pida, ¿qué me decía? Bueno, que pidiera una aduana, que me iba a arrepentir, que me iba a quebrar la cabeza contra la pared, porque después me iba a arrepentir de no pedir una aduana. Este amigo era un buen amigo, mucho mayor que yo, pero me llegaba a buscar solo para eso. Otro amigo me llegaba a buscar y me decían, pida. Otro amigo me llegaba a buscar, ese todavía vive, y me decía, pedí la sugerencia técnica de Guatel. Pedí la sugerencia técnica de Guatel, nosotros te ponemos ingenieros, te ponemos todo, vos no tenés que firmar nada. Yo tenía 24 años y yo decía, pero tenías cuello en el gobierno. Total, cuello total. Ah, va, con razón. Cuello total tenía. Podías escoger. Podías escoger. Pida la Y aguanta, el amigo que llegaba, Guatel. tenían ingenieros y todo, gente preparada, me invitaron a cenar, me explicaron todo el rollo. Y yo, no, pues esa no era mi intención. Llega otro amigo y me dice, me fue a decir, este no era un buen amigo, no era un amigo, sino era un conocido, y me dice, había un programa agrícola donde se iban a manejar 200 millones de dólares, programa de desarrollo agrícola, algo así, que pidiera, yo no era, primero no era ni perito ni nada, sí me encanta la agronomía, pero no era ingeniero agrónomo. Les estoy diciendo que pidiera Guatel, que pidiera aduana. Híjole. Fíjense pues, todas estas personas tenían un nivel, digamos, económico y un nivel de conocimiento, digamos, de carrera universitaria. Llega otro amigo y me dice que pida este programa agrícola. Eran como 200 millones de dólares o algo así, que iban a dar en donación. Era un programa internacional, contaba con ayuda internacional. Viene otro y me dice, llega un vista y me dice que pidiera una de las aduanas. Él llegó el Express Aéreo, que pidiera el Express Aéreo, que pidiera el Express Aéreo, porque él sabía que yo no iba, si me decía Tecum, no sé, yo no estoy para, yo que me irme una semana para allá, y no, ese rollo, no. Pues este llegó y me dijo que pidiera eso. Este era vista de aduana, que pidiera el Express Aéreo, que no tenía que firmar nada y que yo recibía tanto. Yo no tenía que firmar nada
y que yo recibía tanto. Pedila, era un mi amigo. Sí. De Malacatán no sería, ¿no? Sí, era Neco, porque Velasco siempre te recuerda y te quiere mucho. Bueno, me quiere, todo me quiere. Era también listo en la banda, también fue. Pero era del área de por ahí. Sí. Ahí te voy a decir, era del área de por ahí. Muy conocido y muy querido también el personaje. Miren, yo no pedí un solo puesto. O sea, no pedí porque yo no trabajé para un puesto público. O sea, yo, digamos, simplemente apoyé a una persona y ganó, y lo hice para Guatemala, porque la persona muy inteligente, Jorge Serrano Elías, muy inteligente, por supuesto no fue perfecto, cayó en tentaciones también, por supuesto, pero realmente lo admiro aún porque sigue luchando por Guatemala, sigue luchando, tiene muy claro el panorama. El problema es de que él donde cae en la tentación es porque él regresa ahí sí que al redil de estos grupos que en algún momento le marginaron a él, pero él regresa con esos grupos, y uno de ellos compañero del Liceo Guatemala. ¿Verdad? Bueno, varios eran del Liceo Guatemala, pero uno de ellos compañero del Liceo Guatemala. Y por supuesto la historia la saben ustedes, él cae a los 2 años y algo, y por supuesto que yo nunca pedí un solo puesto, nunca, o sea, ahí quedamos. Fíjate, Otto, que son temas delicados realmente, Otto, porque tú sabes que dentro de la charla